Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente al webinar de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía del Pie y Tobillo. Agradeceros vuestra asistencia y hoy, pues bueno, vamos a tener un webinar interesante sobre inestabilidad de tobillo y deporte. Antes de esto, agradecer como siempre a Cuña y Fombona pues, a que nos facilite estos webinars. Y luego, pues recordaros, no sé si habréis recibido los socios de la SEM, que vamos a realizar este año el Congreso Anual de la Sociedad en modo totalmente virtual, pero que va a ser un congreso completo de 2 días, de jornada mañana y tarde, como ya iréis viendo en los anuncios que hagamos. Y que, bueno, nuestra ilusión es que sea un congreso en el que podamos participar todos, como hacemos habitualmente, en el que hayan las mesas redondas, la mesa de residentes, las mesas para presentar los casos que tengáis y vuestras comunicaciones libres y pósters. Animaros pues a todos a inscribiros y a presentaros y a participar en nuestro congreso anual de la sociedad. Yo, sin más, quiero dar paso a la doctora Sandra Catalán para que, como siempre, pues bueno, os explique la sistemática de nuestros webinars y que nos presente a moderador y ponente. Muchas gracias. Sandra, cuando quieras. Bueno, buenas noches o buenas tardes, según el sitio donde estéis. En principio, como sabéis, esta es la 7ª webinar, que tiene una duración aproximada de 1 hora. En cuanto a preguntas, los asistentes que tengáis preguntas técnicas del tipo no oigo bien, no veo bien, cómo puedo hacer lo que sea, lo podéis hacer desde el panel de control en el apartado que pone chat. Desde ahí os podremos ayudar, ¿vale? Entonces, cuando queráis hacer alguna pregunta, tanto a ponente o a moderador, lo podéis hacer desde el apartado de preguntas, ¿vale? Esto es importante. En el apartado de preguntas será lo que retransmitamos al ponente y en el apartado de chat es simplemente para las cosas técnicas, ¿vale? Y sin más preámbulos, yo doy paso al doctor Rabat. El doctor Rabat trabaja en el Hospital Quirón de Barcelona, forma parte de la unidad de pie y tobillo y os dejo con él. Buenas noches o buenas tardes o buenos días a todos. Para mí, bueno, me corresponde el placer y el honor de presentar a un compañero y a un gran amigo como es el doctor Jordi Vega. El doctor Jordi Vega es uno de los principales impulsores de la cirugía artroscópica del tobillo y del pie, tanto en España como yo diría que en Europa y también en todo el mundo. Tiene numerosas publicaciones en cantidad de revistas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entre algunos de sus méritos figura el haber publicado la primera técnica de reparación del ligamento talofibular anterior por artroscopia. Y una de las cosas diferenciales de él es que sus conocimientos artroscópicos se hunden en las raíces de la anatomía, gracias posiblemente a un llorado compañero que fue Pau Golano, con quien colaboró muchísimo, y gracias también a un colaborador y amigo muy cercano que es Miki Dalmau actualmente. Y ya sin más preámbulos, doy paso al doctor Jordi Vega y a su presentación. Bueno, gracias, Eduard. Gracias, doctor Dalmau, gracias, Sandra. Y gracias a la Sociedad Española del Pie y Tobillo por la invitación. Para mí es un honor participar en estos webinars que organiza nuestra sociedad. Y yo únicamente espero estar a la altura de los ponentes que han participado anteriormente. Yo les hablaré sobre las secuelas de las lesiones deportivas. Cuando hablamos de lesiones deportivas en pie y tobillo, hablamos de muchas lesiones. Y, lógicamente, dentro de todas estas lesiones, la más habitual es la entorsis de tobillo. Y ahí es donde yo voy a centrar mi presentación. La voy a compartir con ustedes. Supongo que la deben estar viendo ahora. Como les decía, la entorsis de tobillo es una de las secuelas, uno de los problemas principales en el deporte. De hecho, fíjense que sí es frecuente que lo vemos prácticamente a diario en televisión. Cada semana vemos que algún deportista en algún equipo de fútbol, de baloncesto, en el tenis, etcétera, etcétera, se produce un esguince de tobillo.
Este es el caso, por ejemplo, de este esguince de tobillo en Serena Williams. Esto es en las semifinales del US Open del 2019. Ahí ven que en medio del partido sufre una entorsis de tobillo derecho. Y, lógicamente, no era la primera entorsis que sufría Serena Williams. Ella continuó jugando, de hecho, ganó ese partido, llegó a la final y ganó la final. La entorsis de tobillo es un problema, como os he dicho, muy habitual. Y no solo en el mundo del deporte, sino a nivel general. Fíjense, en Estados Unidos, que son algo más de 300 millones de habitantes, al año se calcula que 11 millones de personas sufren una entorsis de tobillo. No es un número despreciable. En nuestro país, que somos 46 millones, pues aproximadamente algo más de 1,5 millones de entorsis de tobillo se producen cada año. Y a pesar de que es un problema muy habitual, suele tratarse de una manera pues como si no tuviera ninguna secuela, ¿no? De hecho, es muy frecuente que las entorsis de tobillo lleguen a urgencias y las trate pues el residente de primer año, las trate incluso hasta alguien de enfermería, ¿no? Y no hay que menospreciar este problema, porque nosotros sabemos que después de una entorsis de tobillo habitualmente se va a producir, sobre todo si es una entorsis en inversión, una lesión ligamentaria del complejo ligamentario lateral. Sabemos que entre el 10 y el 12% de estas entorsis de tobillo van a acabar con una inestabilidad como la que están viendo. Es un número que no es despreciable, 10-12%, pero es que además sabemos que entre el 40 y el 50% de los pacientes que sufren alguna entorsis de tobillo van a tener alguna molestia, alguna sintomatología como consecuencia de esa entorsis. Clásicamente nos decían que el origen de esas molestias era lo que se llamaba un soft tissue impingement, es decir, un atrapamiento de tejidos blandos. Esos tejidos blandos no eran más que tejido blando patológico, que era habitualmente tejido cicatricial o tejido inflamatorio que se producía como consecuencia de la lesión y lo que pretendía era de alguna manera reparar las lesiones. Eso se quedaba ahí de manera cronificada y cuando el paciente movía se pellizcaba a nivel articular. Nosotros sabemos que eso, si bien es así, el origen del problema principalmente no es el soft tissue impingement, sino que debajo de todos esos tejidos patológicos suele haber una lesión ligamentaria. Y estos pacientes suelen tener una inestabilidad como origen del problema. Aquí les voy a presentar este caso. Es un paciente joven, esto es un caso muy, muy habitual. Seguro que todos ustedes han visto casos como este. Es un paciente varón de 30 años que siempre ha jugado a fútbol de manera recreacional y que sufre una entorsis de tobillo del tobillo izquierdo hace 2 días. Este paciente viene a la consulta pues, con un hematoma lateral y con dolor en la zona. Cuando le preguntamos si ha tenido más entorsis de tobillo, nos explica que sí, que ha tenido muchos entorsis de tobillo a lo largo de todos estos años y que en el último año ha sufrido anteriormente otros 2 episodios de entorsis. Nos trae esta radiografía, la cual pues, no nos muestra nada especial. Y aquí yo lanzaría mi primera pregunta. Y es, ¿cuál es el mejor tratamiento en este nuevo episodio de entorsis de tobillo? Podemos hacer un tratamiento con antiinflamatorios y no hacer nada más. Lo podríamos inmovilizar menos de 2 semanas o inmovilizarlo más de 2 semanas. Lo podríamos enviar directamente a fisioterapia y o añadirle pues, alguna infiltración, PRPs o quizás corticoides o directamente proponerle un tratamiento quirúrgico debido a que, bueno, pues ya ha tenido entorsis de repetición, seguro que es inestable, pues vamos a operarlo y le vamos a solucionar la inestabilidad. A ver qué nos dicen. Ya estoy pasando el sondeo, Jordi. Cuando haya votado más o menos un 60% de los asistentes, lo pararé porque si no, igual. Vale. Pues ahora compartiré con los resultados, pero tú no los verás. La mayor parte de gente, el 51%, hablan de que lo que harían sería inmovilizar menos de 2 semanas. La siguiente opción sería con un 27% fisioterapia y infiltraciones de PRP.
Y a continuación, tratamiento quirúrgico con un 12%, y después con un 6 y con un 4, inmovilización más de 2 semanas o nada o antiinflamatorios. Ok. Inmovilización Bueno, de 2 semanas. bien, bien, bien. Bueno, pues lógicamente hay relativa variedad, pero más o menos todo el mundo coincide en inmovilizarlo menos de 2 semanas, ¿no? Pues efectivamente, es lo que le hice yo. Lo inmovilicé menos de 2 semanas con la idea de eliminar el componente doloroso. Le añadí un tratamiento antiinflamatorio oral y le dije que cogiera unas muletas pues, para hacer una carga parcial, ¿no? Y entonces le propuse al paciente, después del tratamiento inmovilizador, que acudiera de nuevo a la consulta para ver cómo estaba. De modo que acude a la tercera semana y vemos que todavía el tobillo está hinchado, continúa con dolor localizado en la zona anterior lateral del tobillo, la zona justo anterior al maleolo lateral, y que este dolor aumenta con las maniobras exploratorias. No hay una inestabilidad evidente. Muchas veces esto suele pasar porque el paciente pues, está muy tenso, tiene una contractura de peroneos y entonces las maniobras a veces no son fáciles, sobre todo si aún continúa con dolor. Y lo que también vimos es que no había ninguna alteración de los ejes, etc. Entonces a este paciente le propusimos hacer fisioterapia, pues para que hiciera ejercicios de propiocepción, magnetoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Y revalorarlo al cabo de 3 meses. Al cabo de 3 meses el paciente acude a la consulta y continúa con dolor, continúa con inflamación anterolateral, explica pues, que ahora camina ya sin muletas, pero continúa con una sensación de inestabilidad, de que le falla constantemente el tobillo, de que ese tobillo no es seguro durante la actividad, pero sin embargo cuando los probamos no vemos una inestabilidad. Entonces, claro, nos tenemos que plantear si hay que hacer algún estudio radiográfico o no, algún estudio de imagen, y estas son las opciones. Le podemos hacer radiografías en estrés, le hacemos una eco para ver cómo están los ligamentos, le pedimos un escáner, le pedimos una resonancia o le podemos pedir otras pruebas. A ver qué es lo que opinan. Lanza el sondeo. Vale, pues el 76% de los asistentes ha votado que le practicarían una resonancia, el 17% radiografías en estrés y el 7% ecografía. Las otras dos opciones han sido tienen 0% de resultados. O sea que 76% resonancia y después radiografías en estrés. Perfecto. Bueno, entonces estamos coincidiendo en que la resonancia sería lo suyo. De todos modos, como yo sabía que alguno diría radiografías de estrés, se le hicieron radiografías de estrés que se consideraron negativas. Las radiografías de estrés siempre tenemos que hacerlas comparando con el contralateral, que en teoría es sano. En este caso, pues el paciente no explicaba ningún problema en el contralateral, pero fíjense que el tobillo patológico es el izquierdo y cuando hacemos radiografías del estrés en este paciente, el lado derecho aparentemente es más inestable que el derecho. Lo cierto es que las radiografías en estrés actualmente están en desuso. De hecho, yo no las aconsejo. Yo actualmente no las hago nunca porque no te da una información importante. Es decir, al final, si el paciente es inestable, lo es igual, le hagas radiografías de estrés o no se las hagas. Cuando nosotros nos planteamos qué prueba hay que hacerle en pacientes que tienen dolor anterolateral del tobillo, pues fíjense, hay varios estudios que nos indican que la ecografía simple tiene una sensibilidad del 77% y una especificidad del 57%. Si se hace la eco con contraste interarticular para delimitar mejor las estructuras, aumenta la sensibilidad y aumenta la especificidad. Se puede hacer un artroescáner. Es una prueba que en España habitualmente pues, no la hacemos, pero que en otros países europeos la están haciendo, por ejemplo en Francia. Fíjense que la sensibilidad del artroescáner sube hasta el 97% y la especificidad al 71%. Y en el caso de la resonancia, fíjense, una resonancia estándar tiene una sensibilidad del 83% y del 78% de especificidad para problemas a nivel anterolateral. Y si le ponemos contraste intraarticular, esa sensibilidad aumenta hasta el 97% y al 100% de especificidad.
Nosotros hicimos una resonancia estándar. Les voy a enseñar 4 cortes. Aquí tienen el T1, el T2, en esta visión. Aquí verían el edema que se produjo después de esta última entorsis. Aparentemente la última entorsis, podría ser alguna entorsis anterior y que todavía permaneciera este edema aquí. Vemos ligamento deltoideo con sus 2 fascículos, el profundo y el superficial. Esto es un corte para ver esa superficie de edema. Aquí veríamos, esto que se ve aquí es el ligamento de Bassett, no es el ligamento lateral. Otro corte más. Aquí parecería que podría haber un pequeño levantamiento del cartílago. Bueno, la cuestión es que el radiólogo nos envía todas las imágenes y en su anotación nos indica pues, que hay un edema postraumático óseo a nivel del talus interno, que hay una lesión crónica del ligamento peroneo astalia anterior y ocupación de tejido blando patológico en el receso lateral. No observa otras alteraciones y llega a la conclusión de que el paciente tiene un soft tissue impeachment, un atrapamiento de tejidos blandos. Bueno, llegado a esta conclusión, pues vamos a hacer un tratamiento. ¿Qué hacemos? ¿No lo tratamos? ¿Le hacemos fisioterapia con infiltraciones? ¿Le hacemos una cirugía directa abierta? ¿O le hacemos un procedimiento artroscópico? ¿O le hacemos alguna otra tipo de técnica? Yo creo que más o menos la mayoría de gente lo tendrá más o menos claro. Fíjense que es un paciente de 30 años, entorsis de repetición, que en la exploración no aparenta una inestabilidad. El estudio de estrés tampoco es significativo. En la resonancia nos informa de un soft tissue impeachment. Bueno, Vale, veo Jordi, que todo el mundo ha decidido, la mayoría, un procedimiento artroscópico, ¿no? Un 84%. Y a continuación el siguiente sería fisio y PRP un 11% y una cirugía abierta un 5%. Ok. Bueno, lógicamente yo hago mucha artroscopia, pues le propuse al paciente hacer un procedimiento artroscópico. A ver, aquí está. Entonces les voy a enseñar un poquito la exploración. Esto es el shaver está entrando en el portal anterolateral. Estamos limpiando un poquito el tejido blando que hay en esa zona. La verdad es que no aparentaba un tejido patológico en esa zona donde estamos ahora, que no es todavía el receso. Si nos vamos al receso lateral, aquí lo tenemos. Hay algo de tejido blando patológico en esa zona lateral. Ahí vemos el peroné. Y en el suelo del receso lateral tendrían el ligamento peroneo astalia anterior. Si vamos a explorar el resto de la articulación, vamos a ver si tiene alguna lesión condral. Era medial, nos vamos hacia medial. Ahí tenemos medial, tocamos. No parece que sea patológico. A continuación exploramos el ligamento deltoideo, que era normal. Hicimos un poquito de distracción para ver que no se nos escapara nada. Fuimos a la parte posterior. En la parte posterior lo que van a ver es, esto de aquí es ligamento transverso, que es la parte profunda del ligamento tibio peroneo posterior. Y esto sería el ligamento intermaleolar. Aquí tenían la parte posterior de la tibia, que tiene una pequeña lesión aquí condral, pero no tiene mayor importancia. Tampoco hay una gran sinovitis en esa zona posterior. Bueno, ya hemos hecho la exploración artroscópica. ¿Y cuál es nuestro diagnóstico artroscópico? Porque en función de ese diagnóstico, lógicamente, lo vamos a tratar. A ver qué opinan ustedes. Es posible que las lesiones que estamos viendo, pues pensemos que no explican el dolor y ahí se ha acabado la artroscopia. Es posible que consideremos que ese tejido blando patológico que hemos visto sea el causante. Es posible que hayamos visto la lesión ligamentaria y entonces el paciente lo que tendrá es una inestabilidad. O que consideramos que ese cartílago, pues bueno, pues a lo mejor es más blando y ahí hay una lesión condral o hay otra alteración que no hemos visto. Vale.
¿Ves el resultado, Jordi? Veo el En resultado. principio, vale. Vale, entonces el 60% nos están diciendo que el paciente tiene una lesión ligamentaria y por lo tanto tiene una inestabilidad de tobillo. El 34% nos está diciendo que el problema es el soft tissue impeachment, ese atrapamiento de tejidos blandos, la lesión condral, por supuesto, nada, y que las lesiones que se ven no explicarían el dolor, un 5%, y un 1% diría que hay a lo mejor otra alteración. Bien, pues, a ver, ahí. Pues lo que el paciente tenía era una lesión ligamentaria. Es decir, ese ligamento talofibular anterior que hemos visto estaba lesionado a nivel de su inserción fibular y por lo tanto eso condicionaba una inestabilidad en el paciente, que unida a una pequeña cantidad de ese tejido blando patológico, pues provocaba la sintomatología. La inestabilidad de tobillo, aunque sea una inestabilidad en un grado menor, no se debe considerar como un problema menor, porque la inestabilidad como tal, la inestabilidad mecánica como tal, es uno de los principales problemas en la articulación de tobillo y puede llegar a provocar cambios degenerativos importantes. Y no solo eso, sino que muchos de los tobillos inestables van a provocar como consecuencia lesiones secundarias interarticulares. Podría ser el soft tissue impeachment, pueden ser lesiones osteocondrales, la generación de osteofitos, incluso secundariamente a la larga se pueden producir lesiones del ligamento deltoideo, se pueden producir también lesiones, cuerpos libres, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que la inestabilidad, aunque sea en un grado menor, es un generador de problemas intraarticulares. Fíjese, este es un caso de un paciente joven, jugador de fútbol a nivel pseudo profesional, que tiene entosis de repetición y en el año 96 sufre una entosis un poquito más importante de la habitual, acude a un centro, le hacen esta radiografía, aparentemente aquí no hay nada que nos llame la atención, le hacen un tratamiento conservador, recupera la funcionalidad, el paciente no tiene dolor y sigue jugando y sigue haciendo entosis de repetición ocasionalmente. Pues 20 años más tarde, este paciente acude así. Claro, lógicamente, en la situación actual, ya el problema ha dejado de ser una inestabilidad. Porque aquí, por mucho que nosotros estabilicemos, este tobillo está prácticamente perdido desde el punto de vista articular. Es decir, que algo le mejoraremos si estabilizamos, lógicamente, pero va a ser el menor de sus problemas. Y esto deberíamos intentar evitar llegar a esta situación. La inestabilidad de tobillo clásicamente se ha subdividido en dos grandes grupos. La inestabilidad mecánica y la inestabilidad funcional. La inestabilidad mecánica sería aquella inestabilidad en la cual hay una lesión ligamentaria, mientras que la inestabilidad funcional, esta lesión ligamentaria no existe, sino lo que hay es una disfunción neuromuscular, que lo que provoca es esa inestabilidad o esa sensación de inestabilidad. La inestabilidad mecánica, la que tiene lesión ligamentaria, clásicamente se ha hablado de ella como la inestabilidad crónica de tobillo, que es la que todo el mundo conoce. Esta inestabilidad crónica de tobillo puede ser lateral, que es lo más habitual. Se le puede añadir un componente medial. Los pacientes que tienen inestabilidad lateral tienen mayor susceptibilidad a sufrir una lesión del deltoideo. Puede haber lo que se llama una inestabilidad rotatoria, esto les explicaré luego lo que es, y les añadimos ahora lo que se llama la microinestabilidad. La microinestabilidad, que sería una inestabilidad en un grado menor, que muchos de estos pacientes que nosotros considerábamos que tenían inestabilidades funcionales, realmente tienen una lesión ligamentaria y por lo tanto no tienen una inestabilidad funcional, sino que tienen una inestabilidad mecánica real, que a lo mejor no llega al grado de inestabilidad mayor, pero que en cambio sí que tiene una inestabilidad. Si lógicamente tenemos una inestabilidad en un grado menor, las inestabilidades clásicas deberíamos englobarlas como inestabilidades mayores o macroinestabilidades. Esto ya lo veremos en el futuro, pero muy probablemente esta terminología va a cambiar algo. La microinestabilidad es un problema muy frecuente y es el resultado de una entosis de tobillo, es como resultado de una entosis de tobillo. Cuando son sintomáticos, estos pacientes lo que tienen es un dolor anterolateral con una sensación de inestabilidad y o entosis de repetición. Y la causa es una lesión aislada del fascículo superior del ligamento peroneo astralio anterior. Para entender esto, como bien decía Eduard, nos tendríamos que ir a la anatomía.
Fíjense, esto es una hiperdisección del tobillo. Esta disección lo que busca es observar exclusivamente los ligamentos y sus inserciones óseas. Y aquí lo ven. En esta podríamos ver, aquí marcado en azul, el ligamento peroneo axial anterior. Este ligamento habitualmente, o podríamos decir que siempre, tiene dos fascículos, uno superior y uno inferior. Entre los dos hay un espacio, hay un gap, a través del cual transcurre una arteria peronea, la arteria peronea. Esa arteria peronea, cuando se lesiona, lo que va a provocar es el clásico hematoma, ese clásico huevo en la zona lateral, de aparición prácticamente inmediata. Cuando ustedes vean un paciente con esa lesión, esto nos estará indicando que el mecanismo de energía ha lesionado el fascículo superior, ha llegado a la arteria y la ha roto. Y es posible que haya continuado lesionando el fascículo inferior e incluso el calcáneo fibular, que es la estructura a continuación. Por lo tanto, tengan en cuenta esa referencia anatómica. Aquí veremos el calcáneo fibular y si rotamos un poquito más ese tobillo veríamos el peroneo astalino posterior. Pero como les he dicho, esto es una hiperdisección. Si nosotros mantenemos la cápsula articular, las conexiones, etcétera, etcétera, veremos que esto no es así, la realidad no es así. Aquí vemos cómo insuflamos aire dentro de la articulación para conseguir delimitar exactamente los límites de la cápsula articular y a partir de aquí empezamos a disecar la cápsula articular y vemos a ver qué pasa. Lo que sucede es que cuando disecamos en la zona del ligamento la cápsula articular, ahí vemos cómo ha salido ya el aire, vemos que aparece un ligamento que está dentro del espacio capsular. Es decir, hay un ligamento intraarticular. Ese ligamento intraarticular es el fascículo superior del ligamento peroneo axial anterior. De ahí que cuando nosotros hacemos una artroscopia tobillo, lo podamos ver. Aquí lo tienen. Es este de aquí en la base, en el suelo del ligamento lateral. Ese ligamento, lógicamente, está recubierto de sinovial. Y por lo tanto, muchas veces lo que nosotros estamos viendo es esa hamaca del receso lateral, pero deben de saber que si nosotros levantamos ese tejido sinovial, va a aparecer ese fascículo superior. Ese fascículo superior tiene una relación íntima con el fascículo distal del ligamento tibio peroneo anterior, es decir, con el ligamento de la sindesmosis. Lo que sucede es que la imagen normal del receso lateral sería esta, es decir, el fascículo distal del tibio fibular anterior, que sería este, se continúa en imagen con este, que sería el fascículo superior del ligamento peroneo anterior. Como ven, están recubiertos de sinovial y, por lo tanto, aparentemente parecería incluso hasta la cápsula articular, pero no es así. Esta es la imagen que ustedes tienen que ver de normalidad. Si esta imagen se pierde, quiere decir que hay una lesión ligamentaria. Y esto es lo que pasaba en nuestro paciente. En contraste con este fascículo superior, tenemos el fascículo inferior, que tiene una íntima relación a nivel insercional del peroné con el calcáneo fibular. De hecho, podríamos decir que tienen una inserción común. Y no solo eso, sino que es extraarticular, ambas estructuras son extraarticulares y tienen fibras de conexión. Estas fibras de conexión son lo que se llaman fibras de conexión arciformes. Estas fibras de conexión, según estudios muy recientes que hemos hecho, tienen la suficientemente fuerza como para transmitir la energía de un ligamento al otro. Es decir, cuando nosotros movemos el tobillo, la tensión del fascículo inferior del peroneo anterior se va a transmitir al calcáneo fibular e igualmente lo va a tensar. Y al revés, cuando se tensa el calcáneo fibular, se va a tensar el ligamento peroneo anterior, fascículo inferior. Esto hace que estas dos estructuras, conjuntamente con sus fibras arciformes, funcionen o trabajen como una unidad funcional, que es lo que hemos llamado el complejo ligamentario fíbulo-talo-calcáneo lateral. Aquí lo van a ver en este vídeo. Ven esta disección, hemos mantenido las fibras de conexión y vamos a mover ese tobillo para ver qué pasa. Si ustedes se fijan, aquí hacemos un zoom. Si se fijan en este zoom, van a ver cómo el fascículo superior, que es este, se tensa en flexión plantar y se relaja en flexión dorsal. Ahí lo ven. Mientras que este complejo ligamentario fíbulo-talo-calcáneo lateral, gracias a esas fibras de conexión,
se va a mantener siempre tensado. Eso es una cosa muy interesante. Por lo tanto, podemos decir que el fascículo superior del ligamento peroneo esternio anterior es una estructura que desde el punto de vista funcional y anatómico es independiente al fascículo inferior. El fascículo superior es interarticular, se relaja en flexión dorsal y se tensa en flexión plantar. Como consecuencia, cuando se lesiona, al ser una estructura intraarticular, debido a la influencia del líquido sinovial, se va a inhibir la cicatrización. Y por lo tanto, cuando se lesiona el fascículo superior del ligamento talofibular anterior o peroneo esternio anterior, este ligamento siempre va a permanecer lesionado y por lo tanto siempre va a permanecer deficitario. De ahí que un paciente que tenga un primer episodio de entorsis de repetición moderado, es más fácil que a partir de ese episodio repita entorsis de repetición. Esto es lo que llamaríamos microinestabilidad. En cambio, el fascículo inferior del peroneo esternio anterior, el ligamento calcáneo fibular y esas fibras de conexión acciformes formarían lo que hemos llamado antes el complejo ligamentario fíbulo-talocalcáneo lateral. Es una estructura extraarticular que es isométrica y que cuando se lesiona, si nosotros tratamos correctamente al paciente, esa lesión va o tiene mayor probabilidad de cicatrizar. Cuando no cicatriza, este paciente lo que va a tener es una gran inestabilidad. Es decir, ese 10-12% de pacientes que después de una entorsis de tobillo tienen una gran inestabilidad es porque ese complejo ligamentario fíbulo-talocalcáneo lateral no ha cicatrizado, no se ha reparado espontáneamente. Fíjense que en mi experiencia, más del 90% de los pacientes que tratamos por una inestabilidad tienen únicamente la lesión del fascículo superior del ligamento peroneo esternio anterior, mientras que algo menos del 10% tienen además la lesión del complejo ligamentario fíbulo-talocalcáneo lateral. Esto es una cosa muy interesante. Nosotros además, justo antes de la época de la pandemia, acabamos este estudio, es un estudio biomecánico hecho con un robot que hicimos en Londres, en el cual valorábamos desde el punto de vista funcional cómo actuaba el fascículo superior a diferencia del fascículo inferior. ¿Y qué pasaba cuando nosotros seccionábamos selectivamente por partes el fascículo superior? Y lo que observamos es que el fascículo superior principalmente lo que controla es la rotación interna del talus, mientras que el fascículo inferior controla fundamentalmente la traslación anterior del talus. Es decir, que efectivamente tienen función diferente porque son dos estructuras diferentes. Como cuando se lesiona el fascículo superior aumenta la rotación interna del talus, esto lo que va a provocar a la larga es un estrés en la parte anterior del ligamento deltoideo. Este estrés en la parte anterior del ligamento deltoideo lo que puede provocar es su despegamiento. Como pueden ver aquí, estamos en el receso medial y fíjense cómo con el palpador yo puedo separar fácilmente el ligamento del mareolo medial. Esto es lo que se llama una lesión en open book. A veces la lesión es mucho más importante y el despegamiento puede llegar a ser prácticamente completo, como ven aquí. Es decir, yo puedo entrar con mi instrumental entre el ligamento y el mareolo, que eso lógicamente es absolutamente patológico. Fíjense que aquí no hay desinserción proximal del ligamento. Es decir, este paciente no tiene una inestabilidad medial. Lo que tiene es que el componente rotatorio lo tiene liberado. Y esto es lo que llamamos una inestabilidad rotatoria, porque esa porción anterior del ligamento deltoideo lo que controla fundamentalmente es la rotación externa del talus, pero es que además también controla la traslación anterior. Y por lo tanto, cuando se produce ese tipo de lesión, lo que va a haber es una inestabilidad rotatoria, es decir, hay una liberación de la rotación del talus dentro de la mortaja. Esto habitualmente lo que le provoca al paciente son dolor o molestias mediales en el contexto de una inestabilidad o microinestabilidad lateral. Y lo que nosotros tenemos que buscar es esa lesión en open book a nivel del ligamento deltoideo en su porción más anterior.
tengan en cuenta que esta lesión la vamos a ver entre el 10-15% de los pacientes que tienen una inestabilidad crónica o una microinestabilidad. Y que no todos los pacientes tienen sintomatología. Hasta el 23%, o sea, prácticamente una cuarta parte de los pacientes que tienen inestabilidad rotatoria, no van a tener sintomatología medial. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque si a ustedes se les escapan estos pacientes y no tratan la inestabilidad rotatoria, es decir, no tratan esa lesión del deltoideo, es posible que alguno de estos pacientes, al cabo de cierto tiempo, regresen a la consulta por dolor medial. ¿Cómo vamos a diagnosticar los pacientes con inestabilidad menor o incluso inestabilidad rotatoria? Como han visto en el caso, la historia del paciente es fundamental y la exploración clínica. La presencia de entosis de repetición y de ese dolor anterolateral con sensación de inestabilidad, entosis de repetición, nos tiene que hacer pensar en una microinestabilidad cuando en la exploración vemos que no es un gran inestable. Las radiografías de estrés, como lo hemos dicho antes, para la inestabilidad en general no funcionan, pero es que para la microinestabilidad no tienen ningún sentido porque siempre van a ser negativas. Es decir, aquí vamos a buscar un cajón anterior y en la microinestabilidad lo que hay es una inestabilidad en rotación interna, con lo cual esto no va a servir para nada. Y tengan en cuenta una cosa muy importante, y es que la microinestabilidad, al ser una inestabilidad mecánica, pues como todas las inestabilidades mecánicas, van a provocar alteraciones intraarticulares. Y muchas veces el paciente no va a venir por sintomatología de microinestabilidad, sino que va a venir a la consulta por esas consecuencias intraarticulares, sean por una lesión condral, por osteofitos, por un dolor medial o por la presencia de un cuerpo libre. Es decir, que cuando ustedes tengan un paciente en la consulta con esa sintomatología, con esos problemas, averigüen que no tenga el paciente una microinestabilidad de base, porque si ustedes tratan a ese paciente y no tratan el problema de origen, es posible que la situación recidive al cabo de cierto tiempo. Aquí tienen un caso, es un caso de un paciente con un soft tissue impingement, ahí tienen esa sinovitis en el receso lateral, pero fíjense que cuando nosotros eliminamos toda esa sinovitis, lo que aparece es esto, es ese muñón que no es más que el fascículo superior del ligamento peroneo hasta el anterior que se ha desinsertado completamente. Y por lo tanto, el problema de este paciente no es el soft tissue impingement, eso es un tema secundario, sino que el problema principal es esa lesión ligamentaria. Dentro del diagnóstico siempre nos planteamos cuál es el mejor estudio de imagen. Lógicamente la resonancia sería el más importante, igual que se ha dicho en el caso clínico, pero probablemente la ecografía va a empezar a ganar protagonismo en los próximos años. La resonancia estándar, igual que nos ha pasado en el paciente, habitualmente no nos da el diagnóstico. Lo que nos están diciendo habitualmente los radiólogos es que hay una lesión crónica, hay cambios inflamatorios en el ligamento, cambios degenerativos, pero no nos van a decir lesión parcial insercional del ligamento peroneo hastial interior. Una opción sería hacer una artorresonancia, es decir, inyectar contraste interarticular y repetir la resonancia. Esto es el mismo paciente, fíjense, a la izquierda tienen ustedes la resonancia estándar, a la derecha los mismos cortes con la artorresonancia. Y fíjense, aquí tenemos, esto es ligamento peroneo hastial anterior, fascículo superior. Lógicamente es patológico, ya lo vemos, tiene cambios inflamatorios. Y cuando metemos el contraste, pasan dos cosas. Una es que hay una discreta fuga de contraste, eso nos indica que tenemos una lesión. Y no solo eso, sino que además, si ustedes ven la inserción medial a nivel fibular del ligamento, ven que esta distancia, la tienen aquí, cuando metemos contraste está aumentada. Y esto nos indica que hay un despegamiento del ligamento. Fíjense, este es otro caso, es un caso de una inestabilidad rotatoria. Aquí vemos más claramente, este paciente tenía una sinovitis, vemos claramente cómo hay un despegamiento del ligamento peroneo hastial anterior, que lo tienen aquí, está despegado. Y si vamos a buscar el deltoideo, fíjense cómo entra líquido sinovial a nivel del ligamento deltoideo. Por lo tanto, en este caso tendríamos una inestabilidad rotatoria que la hemos podido diagnosticar con una resonancia simple. Pero no todos los pacientes tienen sinovitis, lógicamente.
También en los pacientes con inestabilidades crónicas, muchas veces, o microinestabilidades, vemos esto, que es presencia de líquido en la vaina del flexor hallucis longus. Y eso es porque el flexor hallucis longus tiene un íntimo contacto con la cápsula posterior. En los pacientes que tienen estabilidad se produce una hipertrofia por una hiperactividad del flexor hallucis longus y se puede lesionar parcialmente la cápsula posterior y contactar la vaina, el tendón del flexor hallucis longus con la articulación del tobillo. La ecografía, como les he dicho, probablemente va a agarrar cierto protagonismo en los próximos años. Lógicamente se necesita un entrenamiento previo, pero es muy interesante sobre todo para la gente joven que está empezando, que se inicien en la ecografía. Aquí tenemos la suerte de que tenemos a Eduard, que es un gran experto ecografista, y yo tengo la suerte de trabajar con él y muchas veces él diagnostica a estos pacientes con la eco. No hace falta hacer la resonancia, pero siempre le pedimos la resonancia para ver el estado general del tobillo. Pero lógicamente muchas veces, pues si no tenemos un ecografista al lado, nosotros no dominamos, la resonancia no nos da el diagnóstico, pues con una orientación diagnóstica lo que vamos a hacer es una artroscopia para acabarlo de diagnosticar. Y recuerden que la imagen del receso lateral normal sería esta imagen de continuidad entre ese fascículo superior, ese fascículo distal del ligamento tibio fibular anterior a nivel fibular y sin continuidad distal con el fascículo superior del peroné hasta la línea anterior. Cuando hay, como les he dicho antes, una imagen alterada de esta imagen normal, pues lógicamente vamos a tener el diagnóstico de una lesión ligamentaria. Recientemente publicamos la clasificación de la microinestabilidad en estos 4 tipos. Esto sería lo que se llama una lesión en forma de coma, que es muy habitual verla en pacientes hiperlaxos que de repente se vuelven sintomáticos de esa hiperlaxitud. La lesión parcial, tanto a nivel medial del ligamento como proximal del ligamento, es la más frecuente, sobre todo la lesión parcial medial. La desinserción completa del fascículo superior, pues ahora no recuerdo el porcentaje exacto, pero no es un porcentaje muy importante. Y aproximadamente un 5% de los pacientes lo que observamos es una reabsorción de ese fascículo superior. ¿Cómo tratamos estos pacientes? Ya tenemos el diagnóstico, como el diagnóstico de nuestro paciente, y vamos a tratarlo. Lógicamente, el tratamiento va a ser reparar ese ligamento. Si uno no sabe o no domina la técnica artroscópica, lo puede hacer por cirugía abierta. Es igualmente válido. Pero siempre es recomendable, antes de una reparación abierta, hacer una artroscopia de tobillo. Básicamente, no solo para tratar las lesiones, posibles lesiones concomitantes, que son muy habituales, sino sobre todo para que no se nos escape esa lesión del ligamento deltoideo. Si ustedes dominan la artroscopia, un tratamiento por cirugía artroscópica es muy válido. El tratamiento conservador, delante de una microinestabilidad, es una muy buena opción, sabiendo que existe una lesión ligamentaria y que el paciente muy probablemente va a hacer de manera reiterativa entorsis de repetición y que es posible que a la larga tengamos un problema mayor que no solo esa lesión ligamentaria. Entonces yo en un paciente joven, si ha tenido ya muchas entorsis de repetición, aunque tenga muy poca sintomatología, le voy a proponer un tratamiento quirúrgico. La reparación artroscópica de este ligamento es lo que llamamos la reparación all inside. Aquí ven, es una técnica relativamente sencilla, lógicamente hay que saber hacer artroscopia. Lo que hacemos es a través del portal anterolateral, atravesamos el fascículo superior con un pasado de sutura. Ese pasado de sutura tiene un nitinol que recuperamos a través de otro portal. En ese nitinol vamos a introducir una sutura o un tape, una sutura plana doblada por la mitad. Retiramos el pasador de sutura. Al retirar el pasador de sutura, lógicamente va a acompañar a la sutura. Ahí tendremos, en este momento tendríamos el bucle del hilo en el portal anterolateral y a través de ese portal anterolateral recuperamos los finales, las terminaciones de la sutura. En ese momento podemos introducir 1 o 2 hilos dentro del bucle. Yo prefiero introducir 1. Entonces, una vez lo tenemos introducido, traccionamos de los finales y el loop va a descender y va a agarrar el fascículo superior. Una vez lo tenemos agarrado,
pues esta técnica está descrita, la describimos con un anclaje sin nudos. Lo que vamos a hacer a continuación es desvidar en la zona del footprint para quitar el tejido cicatricial que pueda haber ahí. Ahí tenemos como referencia el fascículo distal del tibio fibular, es decir, que por debajo de ese fascículo vamos a desvidar esa zona del peroné y vamos a hacer el túnel para nuestro anclaje. Ese túnel lo vamos a localizar en la zona justo de la inserción más distal del tibio fibular anterior. Y una vez lo tenemos, introducimos el anclaje cargado por la sutura. Lo que hacemos es flexión dorsal, algo de versión, e introducimos el anclaje. Este es un anclaje que se introduce por impactación, los hay también roscados. Y una vez lo tenemos, pues tenemos la reparación. Ya vemos ahí cómo hemos cubierto el footprint, cortaríamos el hilo y ya lo tendríamos reparado. Y a continuación, pues haríamos una inmovilización durante 3-4 semanas máximo y luego empezaría el paciente a hacer recuperación. Y eso es lo que haríamos en nuestro paciente que les he presentado antes. Por lo tanto, el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven a casa. Primero, que delante de una entorsis moderada de tobillo, tengan en cuenta que se puede lesionar y habitualmente se lesiona ese fascículo superior del ligamento peroneo hasta el anterior, que como es un fascículo intraarticular, como es un ligamento intraarticular, no va a cicatrizar debido a la influencia del líquido sinovial. Como resultado se va a producir una inestabilidad menor o una microinestabilidad, que es una inestabilidad en rotación interna y no tienen que menospreciarla, no es un problema menor, es una inestabilidad mecánica. Cuando ustedes ven este tipo de lesión, piensen que en casos crónicos se puede lesionar también el ligamento deltoideo y provocar una inestabilidad rotatoria. Son inestabilidades mecánicas, eso es importante que lo tengan en cuenta, porque se pueden producir a la larga lesiones concomitantes y a veces el paciente viene por la sintomatología de esas lesiones y no por la lesión ligamentaria por sí sola. Y el tratamiento, lógicamente, va a ser tratar las lesiones concomitantes y tratar esa lesión ligamentaria, si ustedes pueden, pues a través de una artroscopia y si no, por cirugía abierta. Y aquí lo dejamos. Gracias. Muchas gracias, Jordi, por tu magnífica presentación, como siempre. Tenemos varias preguntas. Si te parece, tenemos todavía unos 10 minutos. Desde Quito, Ecuador, nos pregunta Marco Antonio Casa, no puedo ver el apellido, si tú realizas de entrada una resonancia nuclear magnética de tobillo o procedes a la artroscopia de forma directa ante una microinestabilidad. No, yo creo que siempre es interesante en estos pacientes valorar el estado general del tobillo a nivel intraarticular antes de hacer un procedimiento artroscópico, básicamente para no llevarse sorpresas, ¿no? Entonces vale la pena, antes de hacer la artroscopia, hacer una resonancia del tobillo. Mira, Carmen María nos pregunta que si aproximadamente el 90% de los pacientes que se lesionan del fascículo superior del talofibular anterior, si no crees que esta lesión debería ser siempre quirúrgica de entrada. Y esto me hace preguntarte que tenemos a veces la sensación de que los esguinces más graves se curan mejor, en los cuales se rompen todos los ligamentos, se curan mejor que estos esguinces más leves. Sí, bueno, mira, aquí hay dos cosas. Una es, lógicamente, si nosotros tratáramos todos los pacientes con microinestabilidad, pues imagínate, si tenemos 1,5 millones de entorsis al año, pues tendríamos 1,5 millones de pacientes, ¿no? Lo cual para la medicina privada es fantástico, pero gracias a Dios no todos son quirúrgicos. Hay que operar a los pacientes sintomáticos y sobre todo los pacientes jóvenes. Paciente joven vale la pena operarlo, aunque tenga poca sintomatología. Cuando hablamos de sintomatología no solo me estoy refiriendo a dolor, también me estoy refiriendo a entorsis de repetición, sensación de fallo, sensación que a veces es muy difícil valorarlo eso, ¿no? Pero un paciente joven que tiene entorsis de repetición, que se limita en su día a día para evitarlas, pues a lo mejor vale la pena proponerle un tratamiento quirúrgico. Lógicamente, si tiene sintomatología y le limita en su día a día, también lo vamos a operar. O si viene por alguna lesión condral que en el contexto de base hay una microinestabilidad, también lo vamos a tratar. Lo que tú me comentabas
tienes toda la razón. Es decir, probablemente desde el punto de vista clínico del paciente es mejor una gran lesión, que se lesione todo, a que solo se lesione el fascículo superior. ¿Y esto por qué es? Esto es porque cuando solo se lesiona el fascículo superior, la influencia del líquido sinovial es al 100%. Es decir, el líquido sinovial se va a meter en la lesión, tiene un componente inhibitorio de la cicatrización y por lo tanto no le va a dejar cicatrizar. Mientras que cuando se lesiona todo, fascículo superior y todo el complejo ligamentario, se rompe la cápsula. Y allí se produce el gran hematoma y se mezcla la sangre con el tejido sinovial y por lo tanto la influencia del tejido sinovial del líquido sinovial es muy inferior. Y si nosotros tratamos a este paciente con una inmovilización, eso tiene mayor probabilidad de que cicatrice todo. En estos casos probablemente lo que pasa es que el fascículo superior cicatriza conjuntamente con el fascículo inferior y con el calcáneo fibular. Y hacen pues una amalgama ahí de ligamento. Y a veces lo que les pasa a estos pacientes es que tienen cierto déficit del control de la rotación interna. Pero en cambio, pues no tienen traslación anterior, son tobillos bastante estables y por norma general no suelen dar problemas, como máximo es ese pequeño déficit de mantener la rotación interna. Pero ahí te doy toda la razón, Eduard. Muchas gracias. La doctora Melissa Peste nos pregunta, te pregunta si aparte del dolor medial existe algún indicio clínico en el examen que nos haga pensar en inestabilidad rotatoria. Y yo añado una reflexión. ¿Tú crees que hay que tratar todas las desinserciones del ligamento deltoideo, las más grandes, las pequeñas desinserciones? Mira, a nivel exploratorio hay una maniobra que lo que busca es la rotación, pero realmente es una maniobra que es difícil de conseguirla en el paciente. Yo lo consigo cuando el paciente está dormido, pero cuando el paciente no está dormido es bastante difícil conseguirla. Esto pasa lo mismo también con la microinestabilidad. Es decir, hay que conseguir relajar los peroneos y no es fácil, ¿no? Y con la exploración de la inestabilidad rotatoria pasa lo mismo. Es decir, cuando el paciente está dormido, entonces es muy fácil, pero cuando no está dormido, bastante complicado, ¿no? Lo que me comentabas, si hay que repararlas todas, pues depende. Un paciente de una cierta edad que tiene mucha sintomatología lateral, que no tiene sintomatología medial, que es sedentario, que no tiene ninguna otra lesión, pues a lo mejor te diría que no, pero en un paciente joven, aunque no tenga sintomatología, hay que tratarlo. Muy bien. Otra pregunta muchas gracias, que nos hace Gregory Alan Levy. Nos pregunta si comparado con la técnica de Bostrom modificada con internal brace, ¿qué es mejor? Yo me imagino que habla de la técnica abierta. Me imagino que sí, porque habla del Bostrom modificado con internal brace. Bueno, a ver, es que son dos técnicas diferentes. Si me hablas del Bostrom estándar, si lo comparamos con la reparación artroscópica tipo Insight, pues yo te diría que probablemente los resultados serían muy parecidos. La única gran diferencia es que si tú no añades un tiempo artroscópico al Bostrom abierto, pues se te pueden escapar cosas. Y esto artroscópicamente no suele pasar porque ya lo haces previamente de la reparación, ya lo solucionas todo. Si tú me dices añadirle un internal brace, pues también lo podemos hacer artroscópicamente. Es decir, que eso no es un problema. Estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? El internal brace, pues lo que hace es da mayor seguridad a la reparación, que no siempre la necesitamos. La vamos a necesitar en casos muy específicos, ¿no? Ligamentos de mala calidad que reparamos, pues estos vale la pena protegerlos con un internal brace. Pacientes que necesitan activarse de inmediato, pues porque son profesionales, también les vamos a hacer un internal brace. Pacientes que necesitamos que movilicen también de inmediato, pues porque tienen una lesión condral y nos interesa que muevan, también les vamos a hacer un internal brace.
o pacientes que les hacemos un tiempo posterior, hacemos una endoscopia posterior porque tienen un impingement posterior o alguna patología posterior. Si los dejamos inmovilizados 3-4 semanas, luego vamos a tener problemas en la recuperación de la parte posterior y estos pacientes nos interesa movilizarlos de inmediato y lo que hacemos es añadirles un internal brace a la reparación. Es decir, tiene sus indicaciones el internal brace. Hacerlo en todos los pacientes es posible y de hecho lo hemos estado haciendo, pero nos hemos dado cuenta de que, primero, que no vale la pena y segundo, que al añadir el internal brace estamos añadiendo un riesgo de iatrogenia o de problemas secundarios al internal brace, porque el internal brace parece una tontería, es bueno, pongo un segundo anclaje y tal, pero claro, tiene un componente muy artístico que es la tensión que tú le das al internal brace. Si esa tensión te pasas de tensión, lo que va a pasar es que el paciente va a tener una limitación de la movilidad y no solo eso, sino que muy probablemente lo que va a provocar es un estrés en los anclajes que puede provocar que estos protuyan o incluso salgan. Es decir, que yo indicaría mucho mejor el internal brace y no se lo haría a todo el mundo. De hecho, lo estamos haciendo así, Eduard, tú lo sabes. El resumen es que en pacientes de alta exigencia deportiva el internal brace sería muy recomendable y en pacientes normales, como tú y como yo, pues quizá no haría tanta falta. Yo no sería un paciente normal, yo me haría un internal brace. Después, nuestro amigo Moritz Ascoides de Perú nos pregunta si en el tratamiento conservador incluimos las infiltraciones con corticoides y cuándo el PRP. Yo creo que esta va a ser la última pregunta, ¿no, Sandra? La última, no, quedan 3 minutos. No, yo quería hacer una, pero después de que acabe Eduard con... Contesto a mi amigo Moritz. Yo creo, a mi entender, las infiltraciones de corticoides no hay que hacerlas, ni como medida diagnóstica. Y las infiltraciones de PRPs, pues no lo tengo claro. Sinceramente, yo no sé si vale la pena o no hacerlas, no lo sé. Yo no las indico, pero no me parece agudas te parece más indicado, Jordi? ¿Perdona? ¿En lesiones agudas? Es que no sé si funciona o no, no lo sé. No, yo no lo tengo claro. A mí me da la sensación de que en una lesión del fascículo superior aislada, el hecho de poner PRPs tampoco va a hacer que cicatrice, ¿no? Mira, perdona, Sandra, antes de tu pregunta, es que Moritz nos hace una pregunta muy interesante. En las lesiones del peroneo calcáneo, ¿modificas tu enfoque quirúrgico? Creo que esto es muy interesante. Si está el peroneo calcáneo lesionado. Sí, es decir, si está el peroneo calcáneo lesionado, nos está indicando que está el complejo ligamentario fibrotalo-calcáneo lateral está lesionado. En estos, yo también lo reparo artroscópicamente. Claro, ¿qué pasa? Que el complejo ligamentario es extraarticular y yo voy por dentro de la articulación. Entonces, lo que hay que hacer es, o bien creas una ventana en el fondo del receso lateral para ver el calcáneo fibular y entonces lo agarras y lo reparas, o muchas veces esa ventana ya está creada porque el calcáneo fibular tiene una íntima relación con la cápsula y con los tendones peroneos y a veces abre la cápsula y los tendones peroneos. Entonces a veces esa ventana ya está hecha, ¿no? Pero yo lo sigo reparando artroscópicamente. Lo único que hago es lo reparo de manera diferenciada, es decir, le pongo un anclaje solo para el complejo ligamentario y otro anclaje solo para el fascículo superior. ¿Y el hecho de que al retensar el talo fibular anterior también está retensando el calcáneo fibular al haber una conexión anatómica? Sí, eso, a ver, eso es así. Aquí el problema es que el calcáneo fibular también controla la inestabilidad subtalar. Entonces, yo sé que si lo hago, voy a controlar la transacción anterior, pero yo no sé si va a ser suficiente, agarrando solo el peroneo anterior anterior, yo no sé si va a ser suficiente para controlar la inestabilidad subtalar. Y yo por eso agarro también el calcáneo fibular. A lo mejor Perdona, me equivoco. Sandra, que le he quitado. Perdona, Sandra, te doy la palabra. Bueno, yo una pregunta. Jordi, cuando te encuentras un agujero negro allí y no hay ningún ligamento para reinsertar, ¿qué haces? Sí, estamos hablando solo del fascículo superior, ¿eh? Vale. En estos casos, que es aproximadamente el 5% o un poquito menos del 5%,
Yo lo que hago es utilizo el ligamento de Bassett. Lo desinserto de la inserción tibial y lo roto, y la inserción tibial la pongo en el cuello del astrágalo con un segundo anclaje, con un anclaje. La hago endoscópicamente, ¿eh? Hay gente que le hace directamente un internal brace en estos casos, ¿eh? Tampoco estaría mal. No haces plastia. Hay que darle un poquito de soporte biológico, y en este caso el soporte biológico que se le suele dar es la cápsula. Bueno, funciona igual, ¿eh? Funciona igual. Y preguntaban también si asociabas alguna vez alargamientos de gemelo, de gastrocnemio, perdón. No. No. Mira, fíjate, yo trabajo también en Suiza, y uno de los compañeros de Suiza, la escuela suiza, son muy de alargar el gastrocnemio. Y entonces yo recuerdo cuando empecé a ir con uno de los cirujanos de allí, que el tipo al 80% de las inestabilidades que hacíamos les alargaba el gastrocnemio. Y un día le dije, pero ¿tú has probado de no alargarlo a ver qué pasa? Y me dijo, no, pero claro, hay que alargárselo por la teoría, no sé qué. Bueno, sí, está muy bien, pero ¿tú has probado? Y me dijo, no. Digo, pues vamos a probarlo, porque yo no los alargo nunca, y lo que está pasando es que actualmente no alargamos ni uno. De hecho, el debilitar el gastrocnemio también me parece un poco peligroso. No sé si, Sandra, si nos queda tiempo para alguna pregunta, porque de hecho hay muchas preguntas. Pues no. Bueno, en principio no, que llegamos ya a la hora. No sé si Jordi quiere hacer alguna conclusión o queremos, o no sé, o si quieres una pregunta más y ya está. Las preguntas, yo me las he hecho muchas veces y me las he contestado muchas veces. O sea, a mí me gusta más que me las hagan ya. Yo quisiera comentar una cosa, porque mi relación profesional con Jordi, realmente el cambio en el concepto del enfoque de la patología del tobillo cuando introduce estos elementos es tan grande que realmente hay un antes y un después, ¿no? Yo no recuerdo todavía la última cirugía abierta que hice por una inestabilidad de tobillo, ¿no? Y estamos viendo con Jordi muchos casos en los que la inestabilidad de tobillo está en la base, pues, de síndromes del túnel tarsiano distal, en la base de patología de los peroneos, en la base de patología de la cola del astrágalo. Es decir, que es algo que cambia, desde mi punto de vista, todo esto cambia completamente el enfoque de cuando tú exploras o ves un tobillo. Yo creo que hay una base, hay un hecho quirúrgico, que es la artroscopia, pero hay un hecho de exploración y de enfoque clínico que es muy importante, que creo que es lo que bueno, un poco también nos tendríamos que quedar con esto. Me gustaría resaltarlo. Sí, yo creo que lo podría decir diferente, pero no lo podría decir mejor, Eduardo. Bueno, pues si os parece, damos por concluida esta webinar. Iba a hacer un poco de resumen de la charla. Lo que pasa es que es tan extensa que no sé si voy a poder. Pero bueno, ten en cuenta que, bueno, una frase que has dicho. La inestabilidad de tobillo no es un problema menor y además es un generador de problemas intraarticulares. O sea que hay que tratarla de manera concienzuda un poco. Sí. Y en principio, bueno, dar las gracias a todos los asistentes, al ponente, al moderador, al doctor Dalmau, que lo tenemos aquí también, a Cuña Fombona por hacer el soporte técnico para que estas webinars puedan tener lugar. Recordaros que la próxima webinar será el día 24 de marzo, será la octava ya, será a las 8:30 como esta, que serán las 15:30 hora de Chile. Y lo digo porque el ponente será Pablo Wagner, de la Unidad de Reconstrucción de Extremidades de Santiago de Chile. Nos hablará de la técnica de Masquelet en la reconstrucción compleja de miembros inferiores, con casos clínicos. Entonces, pues nada, os esperamos a todos el mes que viene y esperamos que esta webinar os haya gustado mucho y la hayáis disfrutado. Bueno, gracias. Gracias a vosotros. Tony, no se te oye. Te oye, Tony. Ahora, perdona, que muchas gracias, Jordi, muchas gracias, Eduard.
Y Sandra, muchas gracias por organizar estos webinars y nada más. Nos vemos el mes que viene. Venga. Un saludo. Hasta pronto. Adiós. Chao.